El poder de la gracia sobre el pecado. The power of grace over the sin. Nosotros a veces, We sometimes, cuando pecamos, when we sin, se nos olvida de la gracia de Dios. we forget about the God's grace. Se nos olvida We forget que a través de la gracia that through the grace fue que fuimos salvos. we were saved. La decepción del enemigo a veces es hacernos pensar que nuestros pecados no tienen solución. The enemy's deception is to make us think that our sins have no solutions. El enemigo pone en nuestras mentes The enemy put his in our el minds pensamiento the thought de que Dios no nos puede perdonar por la inmensidad de nuestro pecado that the Lord cannot forgive us for the immense of the sins that we have in our lives, o por nuestra incapacidad de vivir una vida para Él. or because we're unable to have a holy life for Him. Eso es lo que el enemigo quiere que pensemos. That's what the enemy wants us to think. La realidad es totalmente otra. But the reality is totally another one. Porque la gracia de Dios es tan fuerte Because the grace of God is so y el powerful pecado no puede con él. that the sin cannot overcome El enemigo it. no puede con él. The enemy cannot overcome La it. verdad es que mientras más pecamos, The truth is that the more that we sin, la gracia de Dios es más fuerte en nosotros. the grace of God is more Es más powerful in abundante. us. It's overabundance grace in us. Pablo escribe en Romanos 6, 1, 2. Paul wrote in Romans 6:1. I don't think I put it up there. It's there, but at the end. Dice, ¿qué pues diremos? What shall we say then? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Shall we go on sinning so the grace of God may increase? Y Pablo dice, de ninguna manera. And Paul said, by no means. Porque los que hemos muerto al pecado, We are those who have died to ¿cómo, sin. cómo viviremos aún en él? How can we live in it any longer? O sea que sabiendo que la gracia abunda en nosotros, So we know that the grace of God is si en abundant realidad in nos us. hemos arrepentido, If in reality we have repent, el pecado no puede vivir en nosotros. the sin cannot be living in us. Eso no quiere decir que nosotros no pecamos. That doesn't mean that we don't sin. Lo que quiere decir es que cuando nosotros pecamos, What it means that when we sin, sentimos la convicción de que hemos pecado we feel the conviction that we have y sinned against sentimos God, el dolor del pecado and we feel the pain y of venimos a sin, Dios y nos arrepentimos de este pecado. and we come to the Lord and we repent for our sins. Pero la gracia de Dios But the grace of God, está en su it paciencia, is in His patience, porque la paciencia de Dios no tiene fin. because God's patience is limitless. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, We are ¿verdad? like Sodom and Gomorrah, Que Dios fue muy paciente con ellos. that God was very patient with them, Pero llegó el momento donde la paciencia de Dios se acabó. but it came to a time when Y los God's destruyó. patience ended and He destroyed them. Los judíos, por ejemplo, By Jewish, for example, vivían en idolatría, they were living in idolatry, adorando otros dioses, they were praising other gods, vivían en la corrupción, they were living in corrupted lives, y Dios fue muy paciente con ellos. and the Lord was very patient with Pero them. cuando la paciencia de Dios se acababa, When God's patience ended, ellos tenían que pagar las consecuencias de esos pecados. they had to pay the consequences of their sins. Pero eso no quería decir que la consecuencia del pecado de ellos era para siempre. That doesn't mean that the consequences of their sin was endless. Llegaba tiempo que Dios decía, ok, ya está bueno, vamos a darle, por mi gracia yo lo voy a rescatar. The Lord would say, oh, by my grace I will rescue them. Y Dios los rescataba. And the Lord rescued Hoy them. vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. La sobreabundancia de la gracia, The overabundance of grace, el seguro de vida the life insurance, y las enseñanzas nos ayudan en el camino. the teachings help us on the way. El punto, la sobreabundancia de la gracia, The first point of overabundance of grace, en Romanos 5, 20, 21 dice lo in siguiente. Romans 5, 20, 21, Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. moreover, the Lord entered that the offense might abound, Mas cuando el pecado abundó, but where sin abounded, sobreabundó la gracia. grace abounded much more. Para que así como el pecado reinó para muerte, So that as sin reigned to death, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. even so grace might reign through righteousness to eternal life. Mediante Jesucristo Through nuestro Señor. Jesus Christ our Lord Savior. Oigan bien, Dios introdujo la ley
Said para that- que abundara el pecado. So the Lord introduced the law to the abundance of sin, ¿Por qué? Porque a través de la ley because through the law, los judíos sabían cuáles eran sus pecados. the Jew will know which of those sins were. Dios le puso las leyes y les dijo, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. The Lord introduced the law to tell them what not to do and what to do. Y cada vez que lo hacían, And every time they did it, sabían que pecaban. they knew that they were in sin. Por ejemplo, le dijo, no For matar, example, do not kill, ¿verdad? right? Si tú matabas a alguien, If you kill estaba someone, pecando. you were sinning. pero ¿cuál fue el primer mandamiento de Dios? But what was the first commandment of Que lo God? amaran a Él sobre todas las cosas. To love Him above Entonces, cuando everything nosotros no else. amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos pecando. If we don't love God above everything else, we're Aleluya. sinning. Entonces, tenemos que aprender a amar a Dios primero So we have to learn to love God y first. después a nuestros compañeros, And amigos, then our el prójimo, neighbors, ¿verdad? then our neighbors and family and everybody in the Pero Dios world. dijo que después que trajo la ley y que abundaba para que abundara el pecado, So after He brought the death, so the abundance Dios of dice que sin, trae una sobreabundancia de gracia. He said He overabounds in Y grace. esa sobreabundancia de esa gracia And that overabundance of grace, viene con la paciencia de Dios. it comes to His patience. Porque no puede haber sobreabundancia It cannot be si overabundance. cada vez que tú pecas, Dios te... And every time Te you baja, ¿verdad? sin, every time you sin, Pero ¿qué He hace Dios? Él espera pacientemente a so que the Lord tú wait te patiently for you. arrepientas y vengas a So Él. you repent and come back to His presence. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener pendiente eso. Therefore, we have to be alert in that. Dios había escogido a los judíos por su pueblo. The Lord has chosen the Jewish people as His chosen people. Y puede ser que por esto, And because of that, Él tenía que tener una sobreabundancia de paciencia. He needed to have an overabundance of patience. Yo sé que Él la ha tenido conmigo. I know He has it with Y me. quizás la ha tenido con cada uno de nosotros. And maybe He has any one of us here today. Porque no, por lo menos mi vida fue una vida que fue descarrilada por muchos años. When my life was running away from God for many, many years. Y Él fue tan paciente que esperó y esperó y esperó. And He was so patient that He waited and waited and waited on me. Hasta que dijo, Franklin, está bien ya. Until He said, frankly, it's enough. Más sin embargo, However, después de eso yo me alejé de Él, no al principio. after that, I went away from Him again. Y Él con su paciencia esperó. And He continued patiently waiting for me. Y ya hacen 25 años And it's about 25 years que camino con Él that I'm walking with the sin Lord volver atrás. without looking Gloria a behind me. Dios. Así es que no importa los pecados que hayamos cometido, So it doesn't matter how many sins we have committed. la gracia de Dios nos permite regresar y arrepentirnos The grace of God allows us to come back and y repent entregarnos de nuevo a Cristo. and to give ourselves back to Entonces Dios Jesus. perdona nuestros pecados So the Lord forgive our sins y nos acepta de nuevo. and He accepts us again. Si hemos cometido pecados que tenemos que pagar las consecuencias, If we had committed sin that we had to pay the consequences, Dios permite que paguemos las the Lord consecuencias, allows us to pay the consequences. pero también nos perdona al mismo tiempo. But He also forgives us at the same time. ¿Cuántas personas están en la cárcel ahora How many people are in jail right que han now matado a alguien that they had killed others y se han arrepentido en la cárcel? and they have repent themselves in jail? Ellos están libres del pecado, They're freed of the sin, pero todavía tienen que pagar las consecuencias de lo que hicieron. but they're still paying the consequences of their Y hay behavior. muchas veces, There is sometimes, como pasó con el amigo mío Steve, like it happens with my friend Steve, que Dios no solo le perdona el pecado, that not only He forgave his sin, sino que le baja la sentencia. that He lowered his sentence. Amén. Hay personas que han sido sacadas de la cárcel. There is person that have been freed from que jail, nadie se imagina por qué salieron tan temprano después de lo que hicieron. and people cannot imagine why they're getting out before this life sentence. Y their muchas sentence. veces es por la gracia de Dios. And sometimes because of the grace of God. Amén. Así es que aun cuando somos desobedientes Even we're disobedient, y principalmente a nuestros padres a veces, ¿verdad? mainly we're disobedient to our parents, Dios todavía nos perdona. the Lord still forgive us. Nosotros, una de las cosas que Dios más le agrada es que seamos buenos hijos. One of the things that please the Lord more, that we become good children. Y cuando somos adultos, que cuidemos de nuestros padres. And when we're adult, that we take care of our parents. Dice que cuando hacemos eso, Dios nos da larga vida, ¿verdad? He says when we do that, He extend our life, give a long life.
Fíjense, Dios nos castiga that the Lord persecutes y us, después nos corrige. and then He's corrected Y us, luego nos demuestra su gran amor por nosotros. and then later on He showed His Y greater a veces love for nosotros us. no apreciamos ese amor. Sometimes we don't appreciate that love, Y Dios también protege a los que son suyos. and the Lord also protects No His, importa la situación. regardless of the situation. El segundo punto del día de hoy dice el seguro de vida. The second point is the life insurance. Tito 2:11 dice, Titus 2:11. porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. O sea que la gracia de Dios So the grace of no God tiene límites. is para todos. It's limitless. It's for all of us. Y esa gracia se manifestó And that grace manifested en un ser humano in a human being para la salvación de todos los que se arrepientan. to all that repent from their sins. Porque esa salvación se manifestó a través de Jesucristo venir al mundo Because that salvation got manifested through Jesus coming to the como un ser world humano as a human being a pagar por los pecados del mundo to pay the price of the sin for the world, para la salvación de todos aquellos que se arrepientan. to the salvation of all of us that repent. Entonces la salvación es como un seguro de vida, ¿verdad? So the salvation is like a life insurance. Cuando yo tenía 15 años, When I was 15, mi papá me sacó un seguro de vida. my father opened up life insurance for me. Cuando yo tenía 18 años, 19 más o menos, When I was 18 or 19, yo estaba trabajando I wasn't working, y él me dijo, ahora tú tienes que pagar tu propio seguro de vida, así que síguelo pagando. and he said, now you have to pay your own life insurance. Pero yo era un muchacho joven I was very young, y se me olvidó ni que tenía seguro de vida. and I forgot that I have a life insurance. ¿Y qué sucedió con el seguro de vida? And what happened with the life Que insurance? expiró. Expired. Nosotros a veces tomamos la salvación, que es el seguro de vida de nosotros, Sometimes we take salvation, which is our life y insurance, no la tomamos en cuenta. and we don't take it seriously. Y es muy posible que si nos alejamos de Dios, It is very possible if we depart from it, ese seguro de vida se expire. that life insurance is going to expire. Eso, o sea que Therefore, yo tenía, por ejemplo, 6 meses después que se venció el seguro for example, in my case, I had 6 months after the life insurance Para expired reactivarlo. to reactivate it, pero yo tenía que pagarlo. but I needed to pay back. Yo no estaba pensando que me iba a morir en ningún tiempo temprano. I wasn't thinking that I was going to die anytime earlier. ¿Para qué yo necesitaba seguro de vida? So why did I need a life insurance? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos morimos sin Cristo a cualquier edad? But what happened when we died in Christ at any time? Si no tenemos ese seguro de vida, If we don't have the life insurance, ¿qué pasa con nosotros? what's going to happen to us? O sea que la salvación de Dios es como un seguro de vida. So God's salvation is like a life Y el insurance. agente de ese seguro de vida es Jesucristo. And the agent of the life insurance is Christ. Y Él pagó el seguro. And He paid for the life Pero insurance. nosotros tenemos que hacer algo. But Fíjense we que have to yo, do something. hace unos años, yo Years ago, apliqué para un seguro. I applied for the insurance, Y me mandaron a alguien a la casa a sacarme sangre. and they sent somebody to draw blood for me. Y me examinaron, mandaron And una they examined enfermera me, they sent a nurse para ver si ellos podían darme el seguro. to make sure that if I was right to give them my insurance. Y sí, califiqué para el seguro. And I did qualify for the insurance. Pero ¿y si yo no hubiera calificado? If I wouldn't have qualified for ¿Y si it, me muero? ¿Quién paga mi entierro? if I would have died, who's going to pay for my burial? Ellos van a tener que salir a coger prestado. Ellos van a tener que salir a coger prestado. So you have to start borrowing money from my burial. Pero, y así tiene que ser con nosotros, ¿verdad? No es suficiente And it has to be like that with tener el us. seguro de vida. It's not enough to have a Hay que life hacer algo insurance. para mantener ese seguro de You vida. have to do something to maintain ¿Qué tenemos that life nosotros que insurance. hacer para mantener el seguro de vida? What do we have to do to maintain adorar a that life Dios. insurance? Praise the Lord. ¿Verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Love God above Es everything estudiar la else. Biblia. Study the Word of God, ¿Verdad? right? Hay muchas cosas que tenemos que hacer para nosotros mantener ese seguro de vida. There's a lot of things that we need to do to maintain the life Porque si no se insurance. puede expirar. So it could be inspiring. Yo conozco un muchacho que se alejó de Dios por muchos años. I know a young guy that he departed from the Lord many years ago. Y hace ya creo que 3 años, It's about 3 years ago.
que yo supe que él estaba caminando con Cristo otra vez. But I know that he came back and started walking with the Lord. O sea que si él se hubiese muerto en el tiempo que se alejó y en el tiempo que volvió, Therefore, if he would have died within the time that he Él no tenía departed from seguro de God, vida. he wouldn't have had life el seguro insurance. de vida de nosotros es la esperanza de la vida eterna. The life insurance is the hope of eternal Ese es el seguro life. de vida de nosotros, la esperanza de la vida eterna. The hope of eternal life. Entonces, para nosotros obtener So for us to obtain esa esperanza, the hope, tenemos que arrepentirnos. we have to repent from our Tenemos sins. que aceptar a Jesucristo como Señor y We have to Salvador. accept Jesus as our Lord and Si no, la Savior. póliza no sirve para nada. So the policy is going to be worth it. It's not going to be worth it. Por ejemplo, yo tuve en For mis manos example, I have in my los hands, papeles de la póliza por muchos años que se me iba vencido. I had the policy paperwork that was Y expired. un día digo yo, pero ¿qué yo hago con esto? And they say, what am I doing with this Esto no paperwork? sirve para nada, ¿qué yo hago con esto? This is not worth it anymore. Y la boté. And I threw it away. Pero Dios es misericordioso. But God is merciful. Porque ahora sí tengo seguro de vida. Because now I do have life insurance. Dos Hallelujah. veces. Una para cuando me lleve de la tierra para que ella no tenga que pagar. One when I take it away from this earth. so Y el you don't seguro de have to vida pay. que Dios me da para que yo llegue y viva una vida toda una eternidad con And the Él. life insurance I have to have eternal life in Him. La palabra dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. The Lord God said that a lot are called, but very few are chosen. Es como cuando un agente te toca la puerta y te dice, vengo a ofrecerle un seguro de vida. It's like an agent knocking your door saying, I'm offering you a life Yo insurance. no necesito que seguro de vida, siga dando, Señor. No me moleste, no me toque la Do puerta not más. bother me, do not knock on my door. Esa es la gente del mundo. That's the worldly agent. La gente del mundo hoy no quiere que le toquen la puerta y le digan, te tengo un seguro de vida. That's the people in the world when they are offering life A ellos insurance. no les interesa. They are not interested. Especialmente si son jóvenes porque creen que van a vivir toda una vida. Because they think they're going to have a long life. Yo tuve un encuentro con Dios I had an encounter with God cuando me tuve el morir. when I was about to die. Duré 6 días en coma, I was 6 days in coma, donde los médicos no sabían si yo iba a vivir. but the doctors were not sure if I was going to make it. Pero aquí estoy. But here I am. Amén. Pero Dios fue misericordioso. But the Lord was merciful on me. La sobreabundancia de la gracia de Dios me mantuvo vivo The overabundance of grace y me keep dio me la oportunidad alive para que me arrepintiera 11 años and después. give me the opportunity for me to repent 11 years later. Y si Dios me hubiese dicho, yo no tengo más paciencia con él, If the Lord would have said to me, I had no more patience with Franklin, que se vaya. let him go. El infierno es caliente, yo no creo. The hell is here. It's hot. Bueno, tendría que llegar al infierno quitándome la ropa Maybe I would have had to reach hell taking off my y clothes. sudando, ¿verdad? I'm sweating. Pero Dios fue misericordioso y la sobreabundancia de la gracia de Dios But the Lord was very merciful in His overabundance of grace in me. me ha tenido aquí porque Dios tiene un plan para mí. He has me standing because He has a plan for me. Dios tiene un plan para cada uno de He ustedes. has a plan for each one of us. No hay uno de nosotros para el que Dios no tenga un plan. There's not any one of us that God Está doesn't en have a plan. nosotros activar ese plan. It isn't also activate Está en that plan. nosotros estudiar su palabra. It isn't also study His Está word. en nosotros buscar a ver cuáles son los dones que Dios tiene para It nosotros. isn't also find out what gift we have from God. Muchos de nosotros sabemos cuáles son nuestros dones, Some of us know which ones are those gifts. pero hay otros de nosotros que no nos importa. But some of us doesn't care about those Bueno, la gifts. palabra dice que nosotros tenemos que estar pendientes de los dones que Dios nos da, But the word of God said we have to be alert for those the gift that the Lord has given us. porque Él no nos los da para que los tengamos internos, He doesn't keep those gift to keep us for us. sino para que lo usemos para atraer a otras personas que están perdidas en el mundo a Cristo. Gloria a Dios. So you can use it to bring more people to the Lord. La palabra también de Dios dice también que Él no quiere que nadie perezca. The Lord God also said He doesn't want anyone to perish. Por lo tanto, Él siempre está esperando el arrepentimiento de aquel que está viviendo en el mundo. So therefore He's always waiting for the repentance for those people living in the El world. tercer punto del día de hoy dice que las enseñanzas nos ayudan en el camino. The third point said that the teachers helps us in our way. Entonces dice lo siguiente, He said as follows. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, Titus 2:11, otra vez, teaching us that denying ungodliness y a los deseos mundanos, and the worldly lust, vivamos en este siglo we should live soberly, sobrio, righteously, justo y righteously, piadosamente. and godly in the present age.
Cuando Cristo nos llama a nosotros When Jesus calls us y Él ve el arrepentimiento de nuestros and corazones, He sees the repentance from our hearts, entonces Él dice, ese es mi hijo, then He said, that is my child. ese es parte de mi cuerpo. That is part of my body. Fíjense que la palabra dice aquí que tenemos que renunciar a la impiedad, So the word of God said that we have to reject all ungodliness. que tenemos que renunciar a los deseos mundanos. We have to renounce all the worldly laws. Y eso para nosotros a veces es muy difícil. And sometimes it's very difficult for us. Hay to do. muchas cosas que nosotros tenemos que renunciar a ellas, se nos hace difícil renunciar. There's a lot of things that we need to reject. But Entonces it's very tenemos que hard for us to reject. arrodillarnos We have to kneel in the presence y of pedirle God al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas and ask the Holy Spirit to work in our y lives nos quite esos deseos. and take away those worldly desires. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el alcohol. For example, I used to drink alcohol. Y todavía cuando yo vine a Cristo al principio, And when I came to the Lord at the beginning, me bebía mis traguitos. I used to, here and there, I will have some, Hasta que Dios dijo, se acabó. until I say, no, it's over. Y a mí nunca me ha hecho falta el alcohol. Now I don't miss alcohol anymore. Inclusive, Inclusive, la mayoría de las personas beben most of the people who drinks, porque ellos creen que eso le trae gozo. because they drink that's going to bring them Eso le da alegría. joy. It's going to be joy. It's going to bring joy for them. ¿Sabe lo que me da gozo y alegría a You mí? know what give me joy and happiness? Las alabanzas, The praises to la the adoración Lord. a Dios. The worshiping to the Ahí Lord. es que yo me gozo. That's when I feel Toparme joy con in un my amigo heart. que yo no haya visto por mucho tiempo. To have joy with a friend that I haven't Y seen que cuando in yo me years. tope con él me dice, me convertí. And when I see a friend that say, I repent, Puedo came to the durar Lord. años hablando con ese amigo de cómo Dios lo trajo a él y cómo me trajo a mí. I could spend years talking to my friend how the Lord bring him to his feet, like he did to me. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, When we repent from our hearts, recibimos el perdón de nuestros pecados, we receive the forgiveness of junto our con la sin, póliza de seguro as loaned with the life insurance que nos da la vida eterna, that ¿verdad? eternal life gives to us. Nosotros tenemos un Jesús, We ¿verdad? have a Jesus Que nos da fortaleza. that he gives us strength. A veces nosotros nos sentimos débiles. Sometimes we feel weak. Los problemas los sentimos como que nos están hundiendo. The problems burden us. Sentimos ese peso, esa carga, ¿verdad? We feel that weight in our shoulder. Pero cuando nosotros venimos a Jesús But we come to Jesus y traemos ese peso, esa carga, and we bring that burden to y le Jesus. decimos, te lo dejamos en el pie de tu cruz, Señor, And we leave it at his feet. nosotros podemos sentir We could feel. el alivio que el Espíritu Santo nos We da. could feel this refresh in our heart. Y si nosotros en realidad dejamos esa carga ahí, And if we really leave that burden at en Jesus' su feet, tiempo, in his time, nosotros podemos ver la diferencia de lo que Dios hace en nuestras we vidas. could see the difference what the Lord is doing in our lives. Dios nos enseña a nosotros The Lord teaches que tenemos que ayudar a los necesitados. that we have to help the people in need. Nosotros tenemos que ser ejemplos en este mundo. We have to be examples in this world, No solo en las enseñanzas que Dios nos da, not only in the teachings that the Lord gives us, sino lo que nosotros podemos hacer por el prójimo. so what we can do for them, Porque las enseñanzas de Dios because the teachings of nos God enseñan a nosotros cómo vivir nuestras vidas. teach us how to live our lives. Podemos renunciar a las impiedades. We can renounce the ungodliness. Podemos renunciar a los deseos mundanos. We could reject all the worldly desires. Podemos vivir más sobrios. We could live a sober life. Podemos demostrar que Dios en realidad nos considera justos. We could show that we're righteously, Pero no podemos hacer nada de eso but we cannot do any of that si estamos viviendo nuestras vidas como nos da la gana. if we live in a life the way that we desire. No podemos hablarle a un hermano We cannot talk to a brother or sister de cómo Cristo trabaja en nuestras vidas about how the Lord works in our lives si la vida de nosotros se parece a las de ellos. if our life is just an image of the world. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. There has to be a difference, there has to be a change. Entonces tenemos que estar de acuerdo con las enseñanzas que Dios nos da. So we have to be in accordance to the teaching that the Lord has Y given no us. solo es nosotros renunciar a los pecados, And not only that we renounce to the sino world, demostrarle al mundo que somos diferentes. that we show to the world that we're different. Romanos 6, 1 al 3 dice Romans 6 verse 3.
¿Qué pues diremos? What shall we say then? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Shall we continue in sin that grace may abound? En ninguna manera. Certainly not. Porque los que han muerto al pecado, How shall we die to sin? ¿cómo viviremos aún en él? How do we still live in any Y oiga lo que longer? dice aquí. And ¿O listen to no what it sabéis says. que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Or don't you know that as many of us that were baptized into hemos Christ? sido bautizados en su muerte? Jesus, we were baptized into his death. Cuando somos bautizados en Cristo, We were baptized into somos Christ. bautizados en su muerte. We were baptized into his death. Cuando una persona es zambullida en el agua, ¿verdad? En el bautismo. When a person is thrown in the water, Muere en baptized, he died in Christ. Y cuando sale de esa agua, And when they rise from the water, es como si resucitara en Cristo. it's like he's being resurrected in Christ. La sobreabundancia de la gracia de Dios The overabundance of grace of God es para todos, is for all of us porque su paciencia es inigualable. because his patience is limitless. Pero también su sobreabundancia es para todos aquellos que están caminando en el mundo But he also his overabundance of grace for all of those that are walking in the world y todavía no conocen la salvación. and they still have no salvation. Y también es para aquellos que se han alejado, ¿verdad? Como el amigo mío que se alejó And it's also for those people that backslid in the Lord y que no encuentran cómo regresar, and they don't know how to find a way to come back to the Lord. porque el enemigo los hunde más y más en el pecado. Because the enemy put them more and more into the depth Y of mientras sin. más pecan, más quieren estar envueltos en más pecado. And they continue sinning and sinning, and they want to be involved more in sinning in a sinful life. Y Dios con su paciencia espera y espera hasta que Él regrese. And the Lord patiently and patiently wait and wait until all Pero of us como le come dije back. antes, también la paciencia de Dios se puede acabar. But like I said before, God's patience can also finish. Dios quiere que caminemos en Él y no pequemos más. He wants us to walk in Him and we don't sin no more. Si ya morimos en el pecado, If we die to the death, tenemos que hacer todo lo posible por no volver atrás. we have to do everything that is possible not to come back into our sinful lives. Déjeme cerrar con esto. Let me close with this. Gálatas 3, 26, 27 dice lo siguiente. Galatians 3:26-27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. For you all sons of God through faith in Christ Jesus. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, For us, as many of you as were baptized into Christ, de Cristo estáis revestidos. you have been clothed in Christ. O sea que hemos sido despojados We're having, de nuestra previa vestimenta we're now being clothed in Jesus Christ. y ahora estamos revestidos en Cristo We Jesús. have clothing in Jesus ¿Qué Christ. quiere decir esto? What does that mean? Que sin nosotros pensarlo, That without us thinking, actuamos diferente. we start behaving Es simplemente differently. ya la forma en que somos. It's just the way that we are. Hemos sido cambiados de adentro para We afuera. are being changed inside Y out. al haber sido cambiados de adentro para afuera, somos otra persona. And because we have been changed inside out, we're a new Nuestro person. físico externo no ha cambiado, Our physical appearance has not changed, pero nuestro ser dentro de nosotros sí ha sido cambiado por Cristo. but our inner being has been changed. Por fe nosotros venimos a Cristo. By faith we come to Jesus. Por fe caminamos en este camino By faith we walk in this way, sabiendo que algo mejor nos espera. knowing that something much better is awaiting for Lo us. que indica que hemos sido purificados en So Cristo. that indicates we're being purified in Christ, Que su Santo Espíritu that His Holy Spirit nos ha lavado de todo mal. has washed our sins away. Entonces nuestros caminos So our ways deben ser un camino de agradecimiento y de obediencia should be a grateful and the obedience way, donde reina la voluntad de Dios en nuestras vidas. with God's, where it reigns God's will for our lives. Nuestra fe debe de crecer más y más en el Señor cada día que pasa. Our faith should be increasing as we continue walking with the Lord. Porque Dios espera que nosotros seamos hijos de obediencia Because the Lord is waiting for us to be this obedience children. en todos nuestros caminos, In ¿verdad? all our ways, right? Caminamos por fe, no por vista, ¿verdad? We walk by faith, not by sight. Nosotros no podemos ver a Dios, We cannot see God, pero tenemos fe de que vivimos, de que creemos en un Dios vivo. but we have faith that we believe in the living No God. podemos ver a Jesús como los vieron los apóstoles, We cannot see Jesus like the apostles did. pero creemos que Cristo vino a este mundo y murió por nosotros. But we believe that He came to the world and died for us. Y hay bastante testigo de eso, ¿verdad? And there is a lot of testimony of that. ¿Por qué? Porque los testigos están ahí en el libro que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros pudiéramos caminar con Él. Because the testifying are in the book, in the Bible, so we could walk with Him.
No hay poder más grande que la gracia de Dios sobre el pecado. There is not a bigger power than the grace of God over us. Por más que Sin. Satanás quiera engrandecer el pecado en nosotros, Regardless, Satan wants to increase the sin in our lives. la sobreabundancia de la gracia de Dios es mucho más The poderosa. overabundance of grace in God and us is much bigger. Así es que lo único que tenemos que hacer So the only thing we need to do es caminar con Dios, is to walk with God, es ser obedientes, is to be obedient, es hacer su voluntad. is to do His will. Y siempre que seamos fieles a Jesús, And we always are faithful to God, Dios nos justificará. the Lord will justify us. Vamos a orar. Let's pray.